Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la exponenciación y pues básicamente es la noción de exponenciación en aritmética modular, ¿no? Estamos desarrollando como todas las propiedades, todas las operaciones en aritmética modular y estudiando cómo se ve. Listo, entonces supongamos que queremos calcular el módulo atrás. Supongamos que nos pregunta calcular 3 a la 5 módulo 7. Supongamos que queremos calcular la siguiente operación. 3 a la 5 módulo 7. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podríamos proceder? Podríamos calcular pues 3 a la 5, que sería 3 por 3, 27, por 3, 81, por 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. Listo, entonces después podríamos hacer 243 módulo 7. Listo. Pero existe una forma un poquito mejor o más eficiente de hacerlo. Pero una forma mejor de hacerlo sería la siguiente. Para realizar esta operación, sería observar lo siguiente. Sería observar que 3 a la 4 sería igual a 3 a la 2 al cuadrado. Pero yo sé que 3 a la 2 igual a 9 es igual a 2 módulo 7 es congruente con 2 módulo 7. Por lo cual tendríamos que 3 a la 4 sería igual a 2 a la espacio, sería igual a 3 al cuadrado, que sería igual a 2 al cuadrado, que sería igual a 4, que de hecho sería igual a 4. Y al final tendríamos que 3 a la 5 sería igual a 3 al cuadrado por 3, pero eso sería 4 por 3, que sería 12 módulo 7 sería 5, que sería congruente con 5. Entonces, la pregunta es, ¿para qué hacer eso de ahí? ¿Cuántas operaciones tuvimos que hacer acá en multiplicación? Pues 1, 2, 3, 4, 5 operaciones. ¿Cuántas operaciones hicimos acá? Pues hicimos menos operaciones y sobre todo una cosa importante es que no manejamos números tan grandes. Entonces, la segunda forma es de hecho mejor, ya que maneja números más pequeños. ¿Listo? Con la segunda forma de cálculo se manejan números más pequeños. Listo, entonces vamos a estudiarlo un poco más en profundidad, ¿no? El truco básicamente fue hacer cuadrados repetidos, ¿cierto? ¿Qué es eso de cuadrados repetidos? Pues el truco fue escribir esto como cuadrados y aplicarle a lo de adentro el módulo y después hacer cuadrados y cuadrados, ¿listo? Entonces, el truco se conoce como cuadrados repetidos. Listo, entonces, y nos permite calcular a a la k módulo n utilizando log. Y nos permite calcular a la k
módulo n, utilizando, a ver, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es abrirlos en cuadrados, coger el k y partirlo como potencias de cuadrados. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un segundo acá, si yo tengo un 2 a la k acá, a la 10, por ejemplo, entonces la idea es que yo esto lo puedo escribir como un k a la 10 o un n a la 10, lo que sea. Vamos a ponerlo acá mejor. Entonces yo puedo escribir esto como 2 a la 2, eso a la 2 a la 2, así, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué va haciendo? Pues básicamente va haciendo que no tenga que hacer estas 10 multiplicaciones, ¿cierto? Entonces tengo que hacer menos. Y en general el número de multiplicaciones que tengo que hacer es del orden del log a la k. ¿Listo? Pues de qué depende, pues de este k de acá, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, yo en vez de escribir 10, pues voy a escribir 2 al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado y al cuadrado. 5 veces eso. Entonces eso reduce. ¿Listo? Entonces, multiplicaciones modulares. Esto funciona en multiplicaciones modulares, ¿no? Ok. El problema cuando no son modulares es que los números pueden crecer muy grandes. ¿Listo? Pero bueno. El tamaño, este es un problema, entonces así lo podríamos calcular, así calculamos la exponenciación. Y una vez tenemos la exponenciación, uno se hace la pregunta, bueno, ¿y cómo calculo los logaritmos discretos, ¿no? ¿Cómo calculo la función contraria o inversa de la exponenciación? Entonces vamos a hablar del cálculo del problema log discreto. Log discreto. Para eso vamos a observar lo siguiente. Observemos el conjunto de potencias sucesivas de 3 módulo 7. El conjunto de potencias sucesivas de 3 módulo 7. De 3 módulo 7. Entonces, ¿cuáles son esas potencias? Pues sería 3 a la 1, que sería 3. 3 a la 2, que es 9. 3 a la 3, que es 27. 3 a la 4, que sería 81. Pues le hacemos el módulo, ¿cierto? Entonces este nos quedaría en 3, este nos quedaría en 2, este nos quedaría 7 por 3, 21, hace a 27, 6. Este nos quedaría 3 a la 4, 81. Podemos usar el truquito este que acabamos de ver. Entonces podríamos escribir esto como 3 a la 2, que sería 9, que ya lo vimos. Y esto elevado al cuadrado, entonces sería 3 a la 2, que ya lo teníamos de acá. Entonces acá, 3 a la 2 que habíamos visto que era 4, y nos quedaría 4 a la 2, 4, que nos quedaría al cuadrado, sería 4 por 4, 16, 7 por 2, 14, algo tenemos acá, es igual de acá, ¿cierto? 3 a la 4 nos quedaría 2, 2 a la 4, aquí es igual, ¿no? Que sería, bueno, es que aquí cometí un error, ¿no? 3 a la 4 sería 3 por 3, 9. Aquí es donde está el error. Puse el resultado. Atentos acá. Esto sería ¿qué? 3 a la 2, que sería 9, módulo 7, 2. 2 a la 2 son 4. O sea, el resultado es 4. 3 a la 5 sería 4 por 3, 12, módulo 7, 5. 3 a la 6
sería 5 por 3, 15. 15 módulo 7 sería 1. Y esto también lo puedo hacer con el método de las multiplicaciones sucesivas. Pensemos. Pues nos darían estas dos, ¿no? Es igual, listo. Pero sigamos. 3 a la 7. Acá 3 a la 7 sería de 1. El 1 de acá por 3. Y 3 a la 8 sería 3 por 3, 9, módulo. Entonces que volvemos a empezar, ¿no? Este acá y este acá. Entonces, esta secuencia de números empieza a repetir, ¿cierto? De hecho, lo que nosotros podemos ver es que primero que la secuencia se repite, observaciones. La primera observación es la secuencia de potencias. Se repite, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos calculando? El logaritmo, ¿cierto? Entonces, el logaritmo es, recordémoslo acá, si yo tengo x a la a igual a b, el numerismo es aquel número que me dice cuál es el a al cual debería elevar x para que me dé b. ¿Listo? Entonces el logaritmo hace 3, por ejemplo, de 3 debería ser igual a 1. Ok. Entonces, si entendemos bien la secuencia que tenemos, que de hecho se repite, la secuencia sería de potencias, sería básicamente 3, 2, 6, 4, 5, 1. Y aquí ya vuelvo a empezar, ¿cierto? 3, 2, 5, 6, 1. Y hay un punto acá y es que no necesariamente esto tiene una estructura tan clara, ¿no? Entonces resulta que una estructura no, la secuencia no es tan fácil de predecir. Resulta que se conoce muy poco acerca del comportamiento de este tipo de secuencias y eso hace que el problema sea difícil de resolver. Entonces, creámoslo acá, pero creamos otro colorcito para que sea más bonito. Se conoce muy poco, ahorita le pongo otro color, del comportamiento de las secuencias de exponentes. ¿Listo? Entonces, y eso hace que el problema sea difícil de resolver eficientemente. Entonces, eso nos lleva al siguiente problema. Entonces, acá hay un problemita que es de orden teórico, pero es interesante, ¿no? Entonces, el problema, bueno, de orden teórico y de orden práctico, si queremos utilizar esto, por ejemplo, en criptografía. El problema del log discreto. Del logaritmo discreto. Entonces, el problema del logaritmo discreto sería el siguiente. Sea P un primo y sea G y H dos elementos en Z, en el conjunto de unidades de los primos. Sean G y H dos elementos en el conjunto de unidades. De unidades de Z de P, que lo escribimos en el último video.
0, ¿cierto? Ese conjunto con todos los elementos invertibles. Suponga que que se sabe que G a la X es igual a H módulo P. Entonces la pregunta es, ¿qué es X? Bueno, ¿cuál es el X? Ese es el análogo a cuál sería el valor de la potencia a la cual tenemos que elevar G para llegar a H. Pues es la definición de logaritmo, ¿cierto? Entonces, un ejemplito de eso. Encuentre el X tal que 3 a la X es congruente con 6 módulo 7. ¿Listo? La respuesta sería que sea congruente con 3, sería 1. Acá. La respuesta sería este 1 de acá. Pero pues probablemente sería también este 7 de acá y cuando se vuelva a repetir la secuencia. Pues ¿cuánto tiene la longitud de la secuencia en este caso? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la respuesta sería pues básicamente X debería ser igual a 3, pero estrictamente hablando sería, si a este 3 le sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, volvemos otra vez acá, ¿cierto? Sería X igual a 3, o todos los números que sean congruentes con 3, módulo 6. ¿De dónde sale este 6? Pues simplemente es la longitud de la secuencia. Entonces una pregunta que uno se puede hacer desde el punto de vista computacional es ¿cómo podemos encontrar ese X de manera práctica? Y resulta que los algoritmos que conocemos no son rápidos. Entonces, no existen algoritmos. Bueno, una solución, pues lo mismo que hicimos con la multiplicación, es probar todas las posibles potencias y ver cuál de esas potencias corresponde al número que nos interesa. Escribámoslo acá. Una solución para el problema del log discreto. Aquí escribí mal discreto. Lo voy a mi monito para que nos quede saca algo. Una solución para el problema del log discreto es probar todas las posibles potencias. Pues sin embargo, si n es grande, entonces pues eso no es computacionalmente viable. De hecho, no existen algoritmos rápidos para encontrar los log discretos. O no se conocen algoritmos rápidos para encontrar los log discretos. No se conocen algoritmos rápidos para encontrar los log discretos. Encontrar los log discretos. Entonces hay una pregunta de esas que uno se puede hacer, teóricas, ¿no? Pero interesantes. Pues porque es complicado, porque realmente esta secuencia no es tan fácil de caracterizar. Ok, pues hay algoritmos que parecen funcionar, de hecho en las notas hay un algoritmo, pero pues por ahora no nos interesa revisarlo, ¿listo? Entonces una pregunta final que uno se puede hacer es ¿qué pasa con las no unidades? Entonces nosotros nos concentramos en estudiar las unidades, pero ¿qué pasa cuando tenemos elementos en Zn que son no unidades? Entonces, ¿por qué no estudiamos el comportamiento
bajo exponenciación de las no unidades. El comportamiento bajo la exponenciación de las no unidades. ¿Qué pasa con el resto de los numeritos? Entonces, primero consideremos el caso cuando n es igual a p a la k para algún primo. Cuando n es igual a p a la k para algún primo, entonces un elemento a en z de n no es unidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo no es unidad? Es la pregunta. Entonces, un elemento a en z de n no es unidad cuando el máximo común divisor entre a y n es mayor que 1, ¿cierto? Que si fuera 1, pues tendría inversa y pues estaría dentro del conjunto de las unidades. Lo cual significa significaría que el a se puede escribir como algún elemento d por p a la k. ¿Listo? Alguna a por p a la k, no, sí, está acá. Listo. Entonces, de nuevo miremos acá que tenemos. Tenemos p a la k. ¿Listo? Si n es igual a p a la k, todos los elementos que no son unidades tienen un máximo común divisor entre a y n que es mayor que 1. Si ese máximo común divisor es mayor que 1, entonces yo voy a poder escribir a como un múltiplo de p. ¿Por qué? Porque pues sencillamente existe un divisor común, y si existe un divisor común, ese divisor debe ser divisor de a, pero no divisor de p, porque si no, p no sería primo. ¿Listo? Entonces eso justifica que podamos escribir esto de esta manera para algún d. Para algún d. ¿Listo? Entonces, eso sería lo primero que tendríamos. Si nosotros si se hace a la k, pues lo que tendríamos sería d a la k por p a la k, y esto sería igual a 0. ¿Por qué sería igual a 0? Recuerden cuando teníamos elementos que no eran unidades dentro de lo que habíamos hecho en teoría de grupos. Cuando teníamos elementos que no eran unidades, la gracia de que no eran unidades era que en algún momento, al elevarlas a las potencias, al multiplicarlo por el mismo, en algún momento daba 0. Y después de que quedamos en 0 ya no podíamos seguir generando más elementos. Eso es lo que estamos viendo acá, que en algún momento queda en 0. Entonces, en a lo más k pasos nosotros tocamos el 0. A lo más k pasos se encuentra el 0. El 0. Y eso pues realmente no es interesante, porque pues nosotros queremos caracterizar esas estructuras que al final nos permiten generar todos los elementos que están en Z sub n. Y si en algún momento encontramos algo que sea 0, pues ya no podemos generar más elementos. ¿Listo? Entonces, y esto no es interesante. Interesante.
¿Listo? Entonces, en general, se puede escribir n igual a p1 a la k1 hasta pn a la kn, y por el teorema del resto chino se tendría por el teorema de los restos chinos, o el resto chino, se tendría que la relación biunívoca entre z de n y z a la p1 k1 cruz z a la p a la k a m k sub m. Listo. De esta forma, un elemento a en zn corresponde a algún elemento que esté acá, corresponde a algún elemento que está acá. Listo, entonces de esta forma un elemento a en z de n correspondería a algún elemento a sub 1 hasta a sub n del lado derecho. ¿Listo? Y a no es unidad, atentos acá, y a no es unidad o es una no unidad si al menos uno de los a sub i's es múltiplo de p sub i. Y a no es unidad si al menos uno de los a sub i es múltiplo de p sub i, porque si no ya no sería máximo común divisor. El máximo común divisor de ese número ya no sería 1. ¿Listo? De ese número con n. A sub i es múltiplo de p sub i. ¿Listo? Entonces, de lo de arriba se tiene que a lo más k sub i pasos, el 10º miembro va a encontrar a 0. Entonces, atentos acá. Esto significa, si eso se tiene, esto significa que a lo más k sub i pasos, el 10º miembro va a encontrar a 0. Es una generalización de lo que estábamos diciendo acá, ¿no? De lo que estamos diciendo antes. K sub i pasos, el 10º miembro va a encontrar 0. Va a encontrar a 0. En general, para algún k, a sub i se va a hacer 0. Y entonces, pues, nos va a ser interesante. Entonces, para algún k, a sub i va a ser 0. Y no va a ser interesante. ¿Listo? Entonces, todo esto ¿para qué? Pues, básicamente, lo que podemos hacer es, dado que tenemos un z es un n, lo que podemos hacer es primero reducir a potencias de primos. Y trabajar utilizando
el teorema del resto chino. ¿Listo? Se generaliza utilizando el teorema del resto chino, que es el que nos permite establecer esta relación de acá, ¿no? Y pues acá, usando el teorema del resto chino. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá de nuevo? Tenemos básicamente la noción de exponenciación. Aprendimos este truquito para poder construir o elevar las potencias manejando números pequeños, y nos dimos cuenta que el problema del cálculo del log discreto, el problema del log discreto no es un problema trivial, de hecho no tenemos buenos algoritmos para eso. Finalmente estudiamos por qué no estudiamos las no unidades, y el problema con las no unidades es que no nos permite generar todo el conjunto de z sub n, que fue lo que vimos acá. Esto no nos permite generar el conjunto de los z sub n, y una sugerencia para poder estudiar las propiedades de z sub n es descomponer los números en sus potencias de primos y después estudiar a través del teorema de los restos chinos la relación entre n y los z sub p. Listo, esto era todo lo que tenía que contarles por hoy. Muchísimas gracias.